Quisiera que me acompañaran a analizar una breve introducción a lo que es la carta a los hebreos. Los hebreos, como sabemos, pues son los judíos. Cuando hablamos de los hebreos, así se le conocía al pueblo de Dios allá en el Antiguo Testamento. Y después, con el paso del tiempo y hasta ahorita, pues conocemos a esa nación como los judíos o como el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento tenemos una carta que se llama precisamente así, la carta a los Hebreos, que es una epístola muy diferente a todos los demás libros del Nuevo Testamento. La epístola a los Hebreos es un libro único en el sentido de que primero se trata, eh, por ejemplo, como un sermón, hay unas exhortaciones muy fuertes, eh, unos regaños muy fuertes que pudiéramos encontrar y termina como una carta. El contenido que se tiene en esta carta es profundo, es desafiante. Cabe recalcar que para poder entender la carta a los hebreos debemos conocer mucha historia del pueblo judío. Debemos conocer al menos lo más elemental del Antiguo Testamento. Por lo mismo es desafiante. En ocasiones nosotros nos especializamos un poco más en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento pues conocemos algunas historias relevantes. Para muchos cristianos es un libro difícil por esta situación, porque no se conoce el Antiguo Testamento y por lo mismo no se pudiera llegar a entender muy bien esta carta. Pero si estamos dispuestos a estudiar, si estamos dispuestos a dedicar tiempo a la lectura, y reflexionar sobre el contenido que esta carta tiene, pues nos vamos a dar cuenta de cosas muy importantes que no la encontramos en ningún otro libro de la escritura. En esta carta podemos encontrar, nos vamos a dar cuenta o vamos a recordar lo bendecido que somos por confiar en nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a dar cuenta de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, de su pacto en comparación a lo que era el Antiguo Testamento. Las exhortaciones que se encuentran en esta carta acerca de la necesidad de la firmeza. Es bueno que entendamos cómo el autor de la carta estaba animando, estaba exhortando a los recipientes de la carta a que fueran firmes, ya que estaban pasando por situaciones difíciles, por adversidades muy fuertes, y que sin duda alguna el cristiano moderno también puede estar pasando por esa situación. Pero sobre todo, la carta a a los hebreos trae advertencias acerca del peligro de la apostasía, y que es algo que quizá pudiéramos en determinado momento necesitar un poco más. Yo quisiera que cada uno de ustedes recuerde a todos los hermanitos que ya no están con nosotros, que se han regresado al mundo y que desafortunadamente muchos de ellos están en el mundo porque quizá no tuvieron advertencias, porque quizá no les dijimos el peligro en el que pudieran estar y que en ocasiones el número de hermanos que ya no están con nosotros en ocasiones pudieran superar a aquellos que todavía estamos. En ocasiones son muchos los hermanitos que ya no están con nosotros. No me refiero a que hayan partido de este mundo, sino que se hayan alejado de la iglesia, que se hayan ido de nueva cuenta a algún grupo dominacional o simple y sencillamente que hayan dejado de ir a la congregación. Primeramente, quisiéramos hablar con referencia a quién es el autor. El autor de la carta a los hebreos no se identifica en toda la carta, ni tampoco otra carta identifica a el autor de esta carta.
Clemente de Alejandría creía que era Pablo y él da algunos argumentos. Sin embargo, si me acompañan ahí a la carta a los Hebreos en el capítulo número 2 y en el versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, o sea, esa salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Qué quiere decir esta última parte del versículo 3? Bueno, que ellos no recibieron el anuncio de la salvación directamente por nuestro Señor Jesucristo, sino que nuestro Señor Jesucristo, a quien Él la transmitió, una de esas personas que oyeron personalmente a nuestro Señor Jesucristo, Él fue quien los confirmó a ellos. Entonces, estamos hablando, como dice el versículo, nos fue confirmada por los que oyeron. Esto sugiere que el autor recibió el mensaje del Evangelio de segunda mano, no directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y si comparamos este versículo con lo que dice Gálatas, Gálatas, vemos, lo escribió el apóstol Pablo, y en el capítulo número 1 y en el verso 11, Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces Pablo aquí dice claramente que él, el Evangelio, el mensaje de la salvación, lo recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando está hablando acá en Hebreos capítulo 2 y en el versículo 3, nos dice, nos fue confirmada por los que oyeron. En este caso, yo concluyo que Pablo no es el autor de esta carta. Esto sugiere entonces que pues no tenemos una certidumbre de quién lo haya escrito. Tertuliano decía que fue Bernabé. Lutero decía que era Apolos. Arnac decía que era Priscila. Orígenes dijo, nadie sabe y no lo vamos a saber. Otros dicen que fue Clemente de Roma. No vamos a encontrar alguna pista como en los evangelios de Marcos y de Juan. En el evangelio de Marcos nos da algunas pistas de que fue Marcos, o sea, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, el que le escribió. En el evangelio de Juan, aunque no lo dice con esas palabras, se sobreentiende que fue precisamente el apóstol Juan quien lo escribió. Aquí el autor de la carta a los hebreos no da ninguna pista. Sea quien sea la persona que haya escrito la carta a los hebreos, entendemos que la mente es de Dios y que la mente de Dios es la autora no solamente de esta epístola, sino también de toda la escritura. Eso lo dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 y verso 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, independientemente quien haya sido el que haya escrito, pues sabemos que es la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo quien fue guiando a este autor para determinar qué es lo que iba a ser escrito, que era lo necesario que necesitaban conocer los hebreos, los recipientes de esa carta, y por consecuencia también a nosotros. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios? Los destinatarios, pues son los hebreos, pero ¿cuáles hebreos? Eh, no se nos dice quiénes eran en realidad. No hay una referencia a ninguna persona en especial, ni a ningún grupo de cristianos, como en todas las cartas. Todas las cartas se nos dice quién la escribió, quiénes eran los acompañantes de quien estaban escribiendo. En ocasiones se menciona que uno es el que estaba hablando y otro era el que estaba escribiendo. Y cuando se habla de los destinatarios, siempre generalmente
las demás cartas se dice a la iglesia que está en tal lugar, o a Timoteo, o a Filemón, o a Tito. En este caso tampoco. No parece que se mandara a una de las grandes iglesias conocidas a través del libro de los Hechos, ya que no se menciona ni destinatarios ni destino. En la carta no se menciona a los fariseos ni a los saduceos. No se menciona tampoco a los romanos ni publicanos. No se habla ni del Sanedrín ni del templo. Al parecer, los destinatarios no están en tierra judía, no están en Palestina. Por ello, el acomodo de los libros del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento tienen un acomodo lógico. Primero, pues están los evangelios, no porque sean 4 evangelios diferentes, sino 4 evangelistas. Después está la historia de la iglesia, después están las cartas de Pablo, después está precisamente la carta a los hebreos. Y está entre, la carta a los hebreos está entre Filemón, que es la última carta registrada de Pablo, y después Santiago, donde empiezan ya las cartas de la dispersión. Entonces, no supieron, no supieron cómo acomodar esa carta, si era de Pablo, y la dejan al último, y tampoco alguna de las generales. La dejan ahí entrelazada. La carta iba dirigida a una iglesia que, como decía el versículo capítulo 2 y versículo 3, no había sido fundada por ningún apóstol. Pero nos da en el capítulo 5 y en el versículo 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esta carta, en este versículo, que es una exhortación fuerte, diferente a todas las demás, eh, parece ser que estos hermanos en algún momento del tiempo les fue enseñado lo básico de lo que es Dios, de lo que es Cristo, de lo que es la iglesia, y que poco a poco se fueron olvidando de ello y claramente algunos estaban volviendo a el pecado, porque en ocasiones algunos cristianos van a la apostasía yéndose al pecado, pero en este caso se estaban retrocediendo hacia el Antiguo Testamento. Eran judíos que le tenían más valor a la ley judía que a la ley de Cristo. Eran judíos que estaban siendo arrastrados a volver a obedecer el Antiguo Testamento en vez de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y como lo dice este versículo, es necesario que se les vuelva a enseñar lo que no en el pasado se les había enseñado. Entonces, quiere decir que ya tenía mucho tiempo que había sido establecida la fe en estos recipientes. En el capítulo 6 y el versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No, no, carta tenían la misma calidad espiritual. Se caracterizaba por su género de cristianos, que Dios no va a olvidar
haciendo por amor a se nos dice cómo más es estas personas, esta iglesia, pudiéramos decir, o esta parte de una iglesia. Dice capítulo 10 verso 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Entonces, aquí estamos viendo a una parte de una congregación que es muy inmadura. Estamos viendo a una parte de esa congregación o de los recipientes de esa carta que ellos trabajan mucho por la obra. Estamos viendo a una congregación, como lo dice en esta otra parte, que estos hermanos habían sostenido gran combate de padecimientos. Estamos viendo entonces que es muy diferente el contenido de los destinatarios. Son grupos diferentes. Verso 33 dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegaseis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo, dice el versículo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces, parte de esta congregación había sufrido persecución en el pasado, los despojaron de sus pertenencias y al parecer esto a lo mejor pudo haber sido en Palestina, que hayan sufrido algún tipo de padecimiento en Palestina y se fueron huyendo y se establecieron en otro lugar. En el capítulo 13, en el verso 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces estamos viendo que era una iglesia organizada, como muchas congregaciones en el primer siglo. Tuvieron sus grandes momentos, tuvieron momentos de persecución. Había entre ellos algunos hermanitos que había que recordarles las instrucciones elementales de nueva cuenta. Habían tenido grandes maestros al grado de que tenían, como dice este versículo, que tenían pastores. Podemos decir entonces implícitamente que la carta eh, esta congregación o estos destinatarios debe ser una cantidad grande de miembros por las diferentes características que tienen algunos de sus miembros. El capítulo 13, verso 24, ya para finalizar, dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Como que implica este versículo que la carta va dirigida a Italia y si acaso fuera precisamente ahí, algunos o la mayoría de los comentaristas, de los exégetas, comentan que era a Roma. Seguro es que no es la iglesia de Roma a la que Pablo mandó la carta a los romanos, porque en tal caso quizá se le hubiera dado el título Segunda Carta a los Romanos o otra carta a los romanos. Además nos da la impresión, como lo dice en el capítulo 5 y el verso 12, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Se nos da la impresión de que iba dirigida a un grupo de personas con buena capacidad intelectual.
En ninguna otra carta del Nuevo Testamento vamos a encontrar una exhortación como esta. Ustedes ya deben ser maestros, porque tienen mucho tiempo en la iglesia. No encontramos en ninguna carta una exhortación de este tipo. Yo supongo que esta carta va dirigida a cierta parte de alguna congregación donde ellos se les exige que puedan ser maestros. Otra porción de la escritura nos dice, ¿son todos maestros? La respuesta es no. Sin embargo, esta carta le está diciendo a sus receptores que ya deben ser maestros. Por eso yo creo, a mí se me figura, que esta carta no iba dirigida meramente a una congregación, sino a cierta parte, a cierta fracción de alguna congregación. Este autor debió haber sido un muy buen maestro, porque conoce muy bien el Antiguo Testamento y está invitando a los receptores de la carta a que no miren el Antiguo Testamento, sino que vean a nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace de una manera magistral. Poco a poco, si analizamos toda la carta, vamos a ver que este escritor, este autor, era un grande maestro. La carta a los hebreos requiere, entonces, a buenos alumnos. No solamente era bueno el maestro, el escritor, sino que los alumnos o los recipientes de esta carta eran diferentes a todos los demás. Por eso, vuelvo a repetir, a mí se me figura que a cierta parte de una congregación va escrita esta carta. No es tan descabellado decir que el autor era un gran profesor que está dando un tipo de seminario a estudiantes cristianos establecidos, posiblemente en Roma. Este autor está temporalmente ausente y temía que cada uno de los hebreos desviara su fe y dirige esta carta como manera preventiva de lo que empezaba a suceder con ellos. ¿En qué fecha se escribió? La carta va dirigida a lo que podríamos llamar una segunda generación de creyentes. Eso lo leímos capítulo 2, verso 3. Los destinatarios habían recibido el evangelio de los que habían escuchado a Jesús. Deben haber tenido una historia larga porque se les exhorta a recordar el pasado. Hace rato leíamos ese versículo. Tenían mártires, tenían pastores, una congregación fuerte, la que podemos ver que ellos tenían. En el capítulo 13, verso 7, acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Está claro que hubo un tiempo en que sus pastores habían muerto por la fe. Algunos de ellos murieron, por eso está diciendo acuérdense de ellos. Está claro que ellos mismos todavía no habían sufrido una persecución tan hostil como la que se podría llegar a venir. Capítulo 12, verso 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra él. Aquí el escritor les está diciendo que va a llegar un momento en que va a ser necesario que haya sangre en alguno de ellos. Por eso, como que esta carta está intermedia a dos tribulaciones diferentes. Una en la que murieron algunos de los
integrantes de esa membresía, de esa congregación, como lo eran los pastores, pero como lo dice este verso 4, ustedes aún no han resistido hasta la sangre combatiendo. Entonces, han sufrido, sí, pero van a seguir sufriendo. Capítulo 10, verso 32, dice así. Pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Eso es lo que ya he sufrido en el pasado. En el capítulo 10, verso 24 y 25, se nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿De qué manera? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este versículo creo que lo sabemos de memoria y que lo citamos demasiado para animar a nuestros hermanos a que no se dejen de reunir, que no apostaten. Así dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen esa costumbre, mala por cierto, sino exhórtense, y cuanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hay veces que predicamos que ese día, el que se dice en este versículo, que se está acercando, algunos dicen que es el día del Señor, o sea, su segunda venida. Y si fuera el caso, yo creo que no. Yo creo que este día más bien se refiere a otro día de persecución, no meramente al día en que será el juicio final, cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Ya se estaba escuchando, ya estaban oyendo que iba a venir otra persecución. Por eso ellos era necesario que escucharan estas advertencias. Entonces, el tono y desarrollo de la carta dejan claro que hay peligro de que van a sufrir otra persecución. Por todo esto, podemos decir que esta carta se escribió entre dos persecuciones grandes. Una de ellas, la primera, año 64, por Nerón. La segunda persecución fue por Domiciano en el año 86. Lo más seguro es que haya sido entre esas dos fechas. No estaríamos tan equivocados que pudiéramos enmarcar la fecha entre el año 64 y el año 86. ¿Cuál es el tema de la carta? La carta a los Hebreos es una disertación breve que reflexiona, que analiza un tema que los receptores conocen. ¿Cuál es el tema principal de todo lo que se está hablando? Antiguo Testamento. Pero en esta disertación, donde se trata detenidamente sobre lo fundamental, se habla de que hay cosas mejores en las que ellos no han puesto mucha atención. Se están yendo de nueva cuenta allá a el Antiguo Testamento, se están yendo a los profetas, se están yendo a la ley, se están yendo a la ley de Moisés, pero se les está olvidando todas las cosas mejores que hay a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en la carta a los Hebreos se nos dice que tenemos una mejor esperanza, tenemos un mejor pacto, tenemos mejores promesas, tenemos un mejor sacrificio, el de nuestro Señor Jesucristo, ya no por animales. La sustancia es mejor. Todo el Antiguo Testamento es la sombra y la iglesia es la realidad. Se habla de un país mejor. En el Antiguo Testamento se estuvo luchando por tener una tierra, la tierra prometida. Ahora es el cielo. Y sobre todo, se nos habla de una vida mejor que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo.
El tema de la carta a los hebreos es la cristología. La cristología es una palabra que a veces no escuchamos mucho y que en su vocabulario casi ya no se utiliza, pero que se refiere a la especialización, a el estudio o a la ciencia, el conocimiento, que es una parte de la teología, que trata con referencia a cómo Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, el Cristo. Bajó del cielo, se hizo humano, nuestro acceso al cielo. En el capítulo 8 y en el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ese es el tema central. Nuestro Señor Jesucristo. Y note que nuestro Señor Jesucristo ya no está en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y ese, dice el versículo, es nuestro sumo sacerdote, es nuestro sumo pontífice. Es la única forma en la que podemos llegar a los cielos. Por eso es muy necesario y conveniente estudiar la carta a los hebreos. Su obra, la carta, no solamente la carta está terminada, sino que se consumó. Los recipientes de la carta, al recibirla, entendieron lo que ellos estaban despreciando. Se dieron cuenta que estaban dejando de atender a las cosas mejores. Y para beneficio nuestro, ojalá podamos entenderlo de esta manera. Muchos de los hermanitos que ahora no están con nosotros, algunos han vuelto al pecado, otros están en las denominaciones, otros, aunque no están en vicios, no están en pecados que llamamos muy escandalosos, están en el pecado de ya no ir a la iglesia. Muchos de nuestros hermanos que han retrocedido se han ido a las falsas doctrinas, se han ido a adorar ídolos otra vez o están en el pecado. No es el caso de la carta a los hebreos. Los destinatarios de la carta a los hebreos estaban dejando de reunirse, como lo dice capítulo 10, verso 24-25, se estaban dejando de congregar para atender el Antiguo Testamento, para obedecer a Dios a través del Antiguo Testamento y no a través de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso lo vamos a ver en la carta a los hebreos con grandes exhortaciones, con palabras muy fuertes. Todas las exhortaciones que vamos a encontrar en la carta a los hebreos son regaños muy fuertes, donde se les dice que tratar de obedecer a Dios bajo el Antiguo Testamento es pecado. Adorar a Dios bajo la ley de Moisés y los profetas es pecado. Si eso Dios ya lo considera un pecado, un error muy grave, imagínese qué tan grave es que los hermanitos ahora estemos apostatando para estar en el pecado, no para obedecer a Dios a través del Antiguo Testamento. Obedecer a Dios a través del Antiguo Testamento está mal porque estamos descuidando y estamos quitándole el valor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a el propósito de la cristología. Entonces, si ahora los hermanitos están dejándose de reunir por estar en el pecado, pues es mucho mayor el problema.
Si algunos de nuestros hermanitos se han ido de nuestras congregaciones para estar obedeciendo doctrinas diferentes, sin duda alguna están en un problema más grave que los receptores de la carta a los hebreos, porque ellos intentaban agradar a Dios con el Antiguo Testamento. Y algunos de nuestros hermanitos se van a las diferentes denominaciones, grupos religiosos modernos, donde están equivocados en sus doctrinas. No hay ninguna doctrina equivocada en el Antiguo Testamento, solamente que ya no está en vigor, ya no está en vigencia, pero no hay ninguna falsedad en todas las doctrinas del Antiguo Testamento. Era la ley de Dios y fue buena en su momento. Y eso era pecado. Obedecer a Dios con el Antiguo Testamento está mal en el sentido de que no le estamos dando el valor a nuestro Señor Jesucristo. Imagínese, ¿cuál sería entonces la exhortación para nosotros si dejamos de reunirnos porque nos vamos al pecado? Si dejamos de reunirnos porque nos vamos a los grupos religiosos. Este tipo de cristianos, los hebreos, un ojo lo tenían puesto en Jesús y se reunían, pero el otro ojo estaba puesto en Moisés y los sacrificios. El otro ojo estaba puesto en Moisés y en los profetas, en los sacrificios de animales. Y esa doble vista, esa doble visión que tenían, los hacía alejarse del verdadero propósito del cristiano. Por eso vamos a encontrar muchas exhortaciones en toda la carta en que Jesucristo es mejor. Su sacrificio es mejor, sus promesas son mejores. Y eso nos puede ayudar mucho en el sentido que en ocasiones queremos obedecer a Dios, sí. Queremos atender las cosas de Dios y de la iglesia, sí. Podemos estar interesados en las reuniones de la iglesia, en las clases, incluso por este medio, sí. Pero en ocasiones nos distrae algo del mundo. Tenemos toda la intención de obedecer a Dios, pero en un descuido ya estamos viendo las cosas de este mundo. Nos distraemos en ocasiones por el trabajo. Nos distraemos en ocasiones por la familia. Nos distraemos en ocasiones por las diversiones. Nos distraemos en ocasiones por los grupos religiosos, por lo grande y bonitos que tienen sus edificios, por lo lleno que están esos locales, por la presencia que pudieran llegar a tener. ¿Qué tan diferentes pudiéramos ser nosotros como hijos de Dios en comparación con los receptores de la carta a los hebreos? Que por un lado quieren obedecer a Dios, pero por otro hay cosas que los distraen. Ojalá, hermanos, amigos, esta breve introducción nos pueda ayudar a cada uno de nosotros a no experimentar en nosotros mismos los errores que ellos cometieron. Sabemos que la escritura tiene esa función también, enseñarnos a través de la historia de todo lo que el pueblo de Israel se ha equivocado desde el Antiguo Testamento, pero que también la iglesia primitiva se equivocó, como en el caso de los receptores de la carta a los hebreos. Agradezco el favor de su atención, esperando que cada uno de ustedes pueda estar interesada a estar leyendo, estudiando la carta a los hebreos y que estas breves palabras sean para beneficio espiritual de cada uno de nosotros. Dios bendiga a cada uno de ustedes y la palabra expuesta.